Hola, soy Sola Imsa y hoy vamos a cerrar ya esta línea que he estado siguiendo de explicar todos los signos del zodíaco. Pues ya hemos llegado a Piscis, el último de lo que representaría esa eclíptica, ¿no? Esas constelaciones, estas 12 constelaciones alrededor del zodíaco. O los 12 horóscopos, que también llaman, ¿no? Pero que en realidad es mucho más. Un zodíaco es mucho más que unos horóscopos, como estáis pudiendo ver con cada explicación que estoy haciendo, ¿no? Vamos a ver Piscis. En Piscis, en realidad, vamos a ver un solo mito, porque es como que lo aúna todo. ¿Y cuál es el mito pisciano? Dionisos, el dios Dionisos. Este dios, Dionisos, tiene uno de sus templos, el más representativo, lo tiene en Delfos, donde está el oráculo de Delfos, en Grecia. En este lugar, en esta zona, que es una zona maravillosa, donde hemos ido de viaje, es impresionante subir arriba, ¿no? Toda la visión que se tiene de la montaña, del agua, de todo, es una maravilla. Bueno, pues en este lugar está el templo de Dionisos y de Apolo, los dos hermanos. ¿Por qué es un templo dual? Porque cada uno representa una parte de la naturaleza del humano. Apolo representaría el orden, la estructura, el estudio, las normas, las pautas, el trabajo, la voluntad. Mientras que Dionisos representa el juego, la alegría, lo lúdico, el bienestar, indicando que el humano tiene que cumplir sus necesidades en ambos lados. No solamente vivir mediante una vida pues seria, con muchas responsabilidades, o bueno, pocas, pero con responsabilidades. Yo qué sé, llevar todo como con mucho peso, como todo muy sentencioso. No, no. También aprender a divertirnos, no olvidarnos del niño. Y esto es lo que Dionisos nos quiere trasladar, que no nos olvidemos del niño. Hay una figura muy bonita en uno de los museos que vimos no me acuerdo dónde fue. Creo que fue en Olimpia. Ahí había una imagen de Mercurio con el bebé Dionisos cargado en su brazo, cuidándolo, y el pequeñito jugando, demostrando esto, ¿no? Este juego, esta felicidad, este bienestar, y ese abrirse a todo el mundo, ser amoroso, ser cálido, pero también la otra parte de Dionisos es el caos, el exceso. Y ahí es donde están esos dos peces del Piscis, entre la locura y la cordura, entre el exceso y el control, entre el apego y el desapego. En ese extremos. Siempre está Piscis nadando en los extremos. Piscis se dice que son el signo de los actores, porque toda su vida es como una película, es como un teatro. Y se creen sus propios personajes. Igualmente que se dice que son muy víctimas. Todo como lo viven así como muy tremendo, como muy teatral, ¿no? Y entonces sienten mucho. Pero en realidad es que el Piscis siente mucho las cosas. Es muy extremo en la manera de percibir las cosas, ¿no? Es muy sensible, muy sensitivo. Y muchas de las veces lo que le pasa a Piscis es que lo que está percibiendo no es suyo, es del entorno. Y como le cuesta poner límites, por eso es un pescadito detrás del otro, los dos pececitos, ¿no? Cabeza, cola, girando, 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 girando. Entonces no saben cuándo parar, no saben poner límites a ese mundo de las emociones. Y eso les lleva a ser caóticos emocionalmente y por tanto necesitar un orden en el exterior, ¿no?
Eso hace que a veces el Piscis sea muy estricto, incluso duro con los otros, cuando ve que entra en un caos que no puede manejar. Entonces, igualmente este signo está fuera, como Acuario, fuera de lo que representa esto: tierra, tiempo, espacio. En Piscis está el huir de la realidad. En Acuario era me voy al mundo mental. Y en Piscis es me voy como Alicia en el País de las Maravillas, me voy a mi mundo de fantasía. Y me creo mi propio mundo y mis propias fantasías. Por eso los actores piscianos son muy felices, porque cada película es una manera, o cada personaje es una manera de salirse de esa vida que para ellos no les da, no les llena, no les da felicidad. Vamos a ver un poquito ahora, después de esta breve descripción, qué pasa con Dionisos, que tiene mala fama. Dionisos es como Baco, ¿vale? Se dice que es el dios de las orgías y de las borracheras. Pues no, no, así no es. Ese sería, como digo, el otro lado, ese otro extremo. Pero en todos los signos, en todos los dioses están los extremos. Y en todas las personas están los extremos. Entonces, ¿quién era este dios? En realidad era hijo de Zeus, como todos, porque Zeus estaba en casi todos los lados. Se sabe poco que fueran hijos, por ejemplo, de Poseidón, muy poquitos. Ideales, nada. Entonces, como digo, era hijo de Zeus y de una princesa de Tebas que se llamaba Semele. Tebas era una ciudad griega, ¿eh? No nos vamos a ir a Egipto, porque hay una Tebas egipcia, que era el nombre que le dieron después, cuando los griegos entraron a Egipto, pero antes no se llamaba Tebas. Bien, pues Tebas es una ciudad griega. Y ahí era donde vivía Semele, esta princesa, de la cual se enamora Zeus. Bueno, se encapricha Zeus, y con la que tiene a Dionisos. Por lo tanto, era un semidios en realidad Dionisos. Era al enterarse de que Semele se había quedado embarazada de Zeus, pues destierra tanto a Semele como a Dionisos. La madre muere y Dionisos lo coge una mujer que se llamaba Laconia. Bueno, lo cría con las ninfas, que en realidad lo que personifican las ninfas son los espíritus de la naturaleza. De manera que aquí vemos a un Dionisos, pues un poco como veíamos en Capricornio, ¿no? Al dios Pan, ¿no? Ese fauno, viviendo en esa naturaleza con los elfos, todos los espíritus de la naturaleza, ¿vale? Los gnomos, los duendes, todos estos. Bueno, pues ahí estaba Dionisos también, viviendo con estas ninfas que formaban parte de los espíritus de la naturaleza. Así se crió el pequeño Dionisos. Pero ya cuando era adulto, lo que hizo fue, no contenta de que no había conseguido su propósito, lo enloquece. Y entonces empezó como a vagar, como si fuera un mendigo. Empezó a vagar por los lugares sin saber dónde iba. Y llegó a Egipto, llegó a Siria y también a la zona de Frigia, que está en Asia. Ahí es donde empezó a tener cordura en ese caos mental en el que había entrado y emocional provocado por Hera, empezó a entrar ya en cordura, ¿no? Y ahí es donde pues se inició en diferentes puntos místicos que fueron los que luego, bueno, pues él fue enseñando en los distintos lugares por donde pasaba. Más tarde, los titanes lo cogieron y lo mataron. O sea que el pobre hombre es que fue una detrás de otra. Pero su abuela, Rea, la madre de Zeus, lo resucitó, porque ya Rea debía, entre el marido que tenía Cronos, que mataba a todos sus hijos, y que vio que Zeus seguía con la misma línea, pues Rea se apiadó y entonces lo resucitó. Aquí Dionisos es donde se le relaciona también con el inframundo, con esa conexión con lo profundo del ser. Por eso a Dionisos se le debe esa dualidad. Dionisos conecta con la sombra y con la luz. Es el puente entre la sombra y la luz.
De ahí ese extremismo pisciano en los dos peces. El pez, cuando entra en el agua profunda, estaríamos hablando del inconsciente, de lo profundo, que es donde está ese caos. ¿Y qué es lo que Piscis tiene que aprender? Todas estas pérdidas que tuvo Dionisos de acá para allá, que nadie le quería, que le maldecían, etcétera, etcétera, también es un poco la prueba que tiene Piscis. Piscis viene a aprender el desapego emocional. Por eso en su vida las personas aparecen y desaparecen. Y cuanto más quiere agarrarse a alguien, más se le escapa de las manos, como los peces que se escapan resbaladizos. Porque Piscis no viene a apegarse, no viene a poseer, no viene a que le den seguridad o estabilidad emocional. Piscis viene a aprender a fluir en las circunstancias de la vida y a dejar libre a todo lo que le rodea y a sí mismo, pero que con sus miedos profundos no termina de permitírselo. Pues aquí está Dionisos, ayudándole en este proceso de baja a tus infiernos, mira lo que hay ahí, resucita. Y nada, vuelve a la superficie. En esto se parecería un poquito a Escorpio, ¿no? Bien, pues él vagó por el mundo, Dioniso, siendo amigo, como veíamos antes, de los sátiros, de las ninfas, bueno, de las Ménades, que también dicen, y del dios fálico Príapo. Se dice dios fálico porque Príapo era un dios que también fue maldito por Hera. Y entonces, creo que fuera. Uy, creo que sí que fuera. O no, o fue Atenea. Perdón, me queda en blanco. Bueno, fue por una maldición en el cual Príapo, pues, la maldición era tener un gran miembro, un gran pene, el cual nunca se relajaba. Y entonces el pobre hombre, pues claro, todos salían corriendo porque no era como una apariencia muy agradable. Es curioso que en Egipto el dios Min, que es un dios que lo ponen o de forma humana o como un toro blanco, también está representado como Príapo, con un gran miembro, y es igual el símbolo fálico de la fertilidad. Pues también Príapo era amigo de Dionisos, ¿no? Entonces, tras pasar muchas calamidades, el pobre hombre, como digo, pues como los Piscis, ¿no? Todo lo que es emocional, pérdidas, disgustos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué decide? Volver a los infiernos para resucitar a su madre y llevarla al Olimpo, cosa que consigue. Y esto es curioso porque en astrología toda persona que tenga una luna en Piscis es una prolongación de su madre. La vinculación con la madre es brutal. Entonces es como si fuera eso, una mano o un pie de la madre. ¿Eh? Es un mimetismo fuerte. De manera que si pierden a la madre pronto, esas personas ya entran en un caos emocional que, ¿cómo lo suplen? Con el sexo, con la sexualidad. Entran en la parte de la sexualidad como una forma de cubrir esa necesidad afectiva. De ahí que cuando está mal enfocado este aspecto en la persona, en Piscis, guiado por el Piscis, no por el signo, puede ser ascendente, o puede ser la Luna, o puede ser Marte o Venus, planetas personales, Mercurio no, el resto de que he dicho, sí que puede haber ciertas tendencias sexuales como no muy en lo que se considera, entre comillas, normal, que es normal, ya sabemos, ¿vale? Pero bueno, sí que aquí estaría esta peculiaridad que enlazaría con lo que se dice de Dionisos con las bacanales, ¿no? De Baco, o estas orgías. Bueno, pues esto es un poco en este sentido, por la relación que tiene con esta carencia afectiva profunda. Entonces, Dionisos, como digo, en su camino, ¿no? Por un lado, lleva a su madre al Olimpo, por otro lado, se encuentra con Ariadna por el camino, que fue quien dejó tirado a Teseo, ¿os acordáis? En el mito en Tauro, cuando Ariadna ayuda a Teseo a salir del laberinto y luego el Señor la deja tirada por el camino. Pues llegó Dionisos, se encontró con ella, se enamoró de ella y se casó con ella. Así que Dionisos en realidad era un dios bondadoso, era un dios amable,
que expresaba libertad y alegría, pero que, como digo, en sus festejos, pues a veces se salía un poco, porque se llegaba al éxtasis, al desenfreno, inclusive a la locura. Pero no lo enfoquemos solamente por el lado sexual, porque en realidad el sexo es un tabú impuesto al humano, o un trauma ya impuesto al humano, por las religiones como el mayor pecado de los mayores. Y eso que el mayor pecado supone que era que Eva comiera la manzana. Pero en realidad el sexo es un problema para la raza humana. Parece que no lo tenemos para disfrute y sin embargo no podemos disfrutarlo. Porque nos desviamos o nos puede arrastrar. Es como todo. La comida nos puede arrastrar, el trabajo nos puede arrastrar, los juegos nos pueden arrastrar y el sexo nos puede arrastrar. Pero siempre y cuando no sepamos enfocarlo adecuadamente y nos volvamos adictivos o adictos al sexo. Si no, no. Si no es una energía de vida, de crear vida. Entonces entendamos bien lo que representa esta energía y entendamos bien lo que era una fiesta dionisíaca, que no siempre era depravada. Pero sí es cierto que en estas fiestas se imperaba el amor o el compartir con el otro. Ya cada uno que lo interprete como quiera. Bueno, pues esta contradicción, ¿no?, entre una actitud benefactora y destructora, alegre y triste, generoso y avaricioso, cruel y no cruel, vengativo y no vengativo. Todo esto está en Piscis, en esos dos peces. ¿Quién se come a quién? Un pez persigue al otro. Vamos a poner orden en esos pececitos. Bueno, Dionisos muestra, por tanto, esta naturaleza doble, ¿no? Esta forma doble de ver. Por un lado, la parte más mística, más espiritual, más de conexión divina, que esos Piscis también. Y la otra parte más, digamos, más de arrastre, más caótica, inclusive cruel, que también puede estar en Piscis. Era un dios, por tanto, sagrado y un poco viciosillo. Era libre, pero a veces se pasaba un poco de querer controlar las situaciones, ¿no? Piscis suele vivir el dolor y las dificultades con tanta intensidad como la alegría y el éxtasis. Todo lo vive con muchísima intensidad. Lo mismo puede llevarle al conocimiento que para construir que para destruir. Igualmente, puede ser súper coherente, cuerdo y centrado, como enloquecer y entrar en un estado de alucinación. De ahí que tenga que tener mucho cuidado con su mente, pues que tiene esa tendencia, ¿no? Un poco pasa como el Acuario, a perderse. Son los dos signos que viven más en su mundo mental, Acuario y Piscis, pero desde diferente ángulo. Acuario desde la pura mente, pura psique, y Piscis desde esa parte más mística o más, como digo, soñadora, ¿no?, de crear otras realidades, ¿no? Así que está muy bien esa parte niño, esa parte inocente, esa parte soñadora, esa parte amorosa, cálida, de ayuda, de consuelo, de compañía, de espiritualidad, de conexión, que es Piscis. Pero para llegar a esa parte, Piscis lo primero que tiene que hacer es mirar su propia interior, mirar esa dualidad fuerte que tiene y todos esos miedos que le hacen huir, porque esta realidad para un Piscis es demasiado dura, no puede con ella. Es la antimateria Piscis. A Piscis le rige Neptuno y es antimateria. No estaríamos hablando del mar, ¿vale?, del agua en sí, aunque en parte sí, pero me refiero a lo que es lo sutil,
¿vale? Lo más sutil, lo más fuera de este tiempo, más que de este tiempo, de esta materia, de este espacio, de esta densidad sería. Entonces les cuesta mucho. Pero también es cierto que un Piscis nunca debe dejar de ser niño, nunca debe dejar de ser esa frescura, esa risa, esa alegría. Porque Piscis sabe cómo alegrar al otro. Y además es un signo muy servicial. Ahora que siempre intentando encontrar ese equilibrio y lo más importante, no huir de la propia realidad. Porque Piscis cuando vuelve de esa huida lo pasa mal. Porque se da cuenta que nada ha cambiado. Y que él en esos momentos de pensar que sí, no estaba tocando tierra. Así es que tiene que trabajarse esa tierra y tiene que entender que esta realidad es como es y que Piscis viene a alegrarla, a ponerle ese puntito cálido, amoroso, acogedor y tierno. Y que no pasa nada por mostrarlo. Pero no viene a agarrar nada, ni a nadie, a sujetar nada. No viene a ser consolado, querido, guiado, llevado, etcétera, etcétera. Viene a aprender el desapego emocional. El desapego emocional. Ese es el trabajo del Piscis. Así es que bueno, pues ya con esto terminamos esta serie de 12 vídeos y veré que otro, a lo mejor amplío con otros 2 más de las otras 2 constelaciones que también están en esa eclíptica alrededor de la Tierra, pero que no forman parte del zodíaco. Así es que os mando un abrazo y hasta el próximo videoprograma.